Muy bien, bienvenidos en este día de sábado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el santo cielo, santificado sea tu nombre, Señor, aquí y ahora. Te pedimos que estés con nuestros corazones, que toques nuestra mente, que estés dentro de nosotros en todo momento, que no nos dejes en este día especial que es tu santo sábado. Ayúdanos a sentirnos uno entre nosotros y contigo. Te pedimos todo esto en el nombre santo de Jesucristo. Y te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús, para perdón de nuestros pecados. Amén. Muy bien, la lección de esta semana de Escuela Sabática habla de algo que, bueno, es una constante en toda la Biblia, ¿no? El pueblo reincidente. ¿Cuántas veces no hemos visto ya en la palabra de Dios cómo el pueblo, aunque ve todo, incluso conoce todo lo que debe conocer para su tiempo, aún así el pueblo sigue cayendo, ¿no? Pero vamos a ver que hay un factor común en las caídas generales del pueblo, porque una cosa es, bueno, tu propia, digamos, vida personal con Dios, tu relación con Dios, lo que tú vas viviendo en tu día a día, tus subidas y bajadas, ¿no? Pero como pueblo, vamos a hablar como pueblo, ¿no? Creo que el caso más, digamos, más flagrante de todo esto son los 40 años en el desierto, ¿no? Cómo el Señor hace todo lo que hace por su pueblo, cómo lo saca de Egipto y pasa todo lo que pasa durante todo ese proceso de bagaje por el desierto, múltiples desobediencias, de hecho los 40 años son consecuencia de desobediencia también, ¿no? Pero vemos que hay un tema, y es que hay Moisés, hay un factor común con Moisés y con Nehemías también, como vamos a ver hoy. Nehemías está llevando a un pueblo, está reformando un pueblo, y ahí vamos a leer un episodio en el cual Nehemías tiene que ausentarse. Recordad que Moisés fue llevando a su pueblo por el desierto y en un momento dado también se ausentó, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el pueblo? Descalabro, dice aquí Josep. El pueblo se fue, pero totalmente en dirección contraria. O sea, se desaniman, no ven una guía, no sienten que hay la presencia de Dios, porque no está el dirigente allí, el representante de ellos ante Dios, y al revés, porque es así, es una especie de intermediario también. Sí, ya va bien. ¿No se podría resumir una falta de confianza a Dios? Sí, evidentemente. Lo que pasa con el hombre es que tendimos a ser seguidistas. Ese es el problema también. El Señor pone a unas personas ante nosotros, unos ministros, unos representantes, para muchas veces mostrarnos la verdad, ¿no? Que muchas veces nosotros pues no somos capaces de ver por nosotros mismos, nos falta una guía, nos falta un detalle, nos falta un punto en el cual hay personas que dedican todo su tiempo para que esto sea así, ¿no? Y vamos a ver por qué también todo eso, ¿no? Por eso se erigió un sistema de diezmos, un sistema de ofrendas, un sistema de mantenimiento de estas personas, porque el pueblo necesita ese alimento espiritual, ¿no? Si nos fijamos a través de toda la Escritura, Dios siempre ha escogido un líder para dirigir al pueblo. ¿Por qué? Porque cuando el líder estaba en los caminos del Señor, el pueblo funcionaba bien. Pero en casos así, cuando el líder estaba ausente, por lo que fuera, o ya había fallecido, etc., pues el pueblo se desenfrenaba, es decir, se olvidaban, necesitaban una guía que no tenían. Lo que es triste es que esto tenga que ser así, ¿no? Porque dice que la salvación es personal, ¿no? Entonces cada cual tendría que procurar por estar cerca de Dios, buscar a Dios, ¿no? De forma privada, en personal, ¿no? Pero claro, si tienes que hacerlo porque te tiene que dirigir un líder, es un poco triste. Pero el Señor sabe que somos así, y por eso tiene que poner líderes que dirijan, porque si no, la cosa no funciona. Exacto. Claro, también tenemos que tener el concepto de iglesia, que muchas veces nos concentramos mucho en el concepto personal, ¿no? De la salvación personal, de nuestro camino con Dios, nuestra lucha personal, pero tenemos que recordar que si no es como iglesia tampoco nos vamos a
a preparar para la lluvia tardía, ¿eh? La lluvia tardía solo va a llegar en el caso de que todos vayamos a una. Por lo tanto, todos tenemos que ser uno también. Si no, también nos vamos a perder, porque si no nos vamos juntos, tampoco nos iremos solos. Entonces, evidentemente, Dios vendría a morir también por uno. Eso lo ha quedado también reflejado muchas veces, ¿no? Si es el único que sigue a Dios. Pero claro, evidentemente va a haber unos cuantos, más de 144.000 seguro, ¿no? que van a salvarse en el último tiempo. ¿Y cuántos llevan ya? ¿no? Pero todas estas personas han estado en grupo, unidos ante Dios. Y en todas las ocasiones ha habido un momento dado en el que alguien ha tenido que tomar las riendas de ese grupo para dirigirlos a Dios. Pensad que cuando Dios instaura todo este sistema de mantenimiento, porque mantiene a los levitas y a los sacerdotes, que tienen un trabajo muy concreto cada uno de ellos, dentro de todos los sacrificios que había en el santuario, lo hace por el bien de todo el pueblo, para que alguien estuviera íntegramente dedicado a ello y pudiera estar constantemente pendiente de la voluntad de Dios para su pueblo. Y el pueblo evidentemente tenía pues, sus quehaceres diarios, como todos nosotros tenemos, ¿no? Trabajo diario y por eso pues daban su diezmo al alfolí, daban su diezmo al santuario, daban su diezmo ¿a quién? Pues a los levitas sacerdotes para que ellos pudieran ejercer lo que Dios dispuso para ellos, ¿no? Que a la vez repercutía en ellos, en el mismo pueblo, en pues, poder comprender mejor lo que Dios quería decirles, ¿no? O sea que muchas veces tenemos que tener ese punto medio, ese equilibrio de decir, bueno, sí, tenemos las salvaciones personales, es evidente, eso es evidente, pero también hay que tener en cuenta que tenemos que pertenecer a una iglesia, a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios. Recordad que la novia, aparte de ser la Nueva Jerusalén, también representa a la esposa, representa al pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios puro que va a recoger, y es un grupo de gente. Y esa gente tiene que ser tiene que ser unida entre ellos, tienen que ir con el mismo sentir, ¿de acuerdo? Y si durante toda la historia el Señor ha proveído unos representantes, y me gusta llamarlos representantes porque la misma Elena White es muy tajante con el tema del líder, jefe, o no sé cómo le llegáis a llamar. Sí que en cambio la Biblia misma habla de los levitas como los representantes del pueblo. Y sabemos que Moisés era como Dios para el faraón, ¿no? O sea que hay una representación mutua. Ese nexo de unión representa al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Y fijaros cómo es una dualidad que nos recuerda a alguien, ¿verdad? Podéis hablar. Es una escuela sabática. ¿A qué nos recuerda esa dualidad? ¿A nadie le recuerda a nadie? ¿Quién tenía una dualidad similar? ¿No? Una naturaleza dual, ¿quién tenía una naturaleza similar? ¿Quién era intermediario? ¿Quién está entre medio? ¿Quién es el mediador? Por favor, es que, claro, al final, al que ve Dios, ¿qué es? A Cristo, ¿no? Y al que ve el hombre, ¿quién tiene que mirar? A Cristo, ¿no? ¿Para qué? Para llegar al cielo. Y Dios ve a Cristo para vernos a nosotros salvos. O sea, pasa por el medio, ¿no? Y esta persona que Moisés, por ejemplo, que estuvo ante el pueblo, tenía el pueblo que comprender que Moisés era el guía correcto, ¿no? Y toda la rama de Aarón y todo lo que estaba alrededor de él, y Dios puso a ese pueblo, a Moisés para el pueblo. O sea, ellos veían en Dios a Moisés y Dios veía al pueblo en Moisés. O sea, todo eso era uno. Entonces, cuando eso no era uno, entonces había que cortar, había que decir, bueno, no puede ser. Si tenemos que ser uno y hay una pandilla que están intentando comerse al resto y esto va a derivar en que el pueblo se va a eliminar, hay que cortar y hay que cortar por lo sano. No hay otra solución, ¿no? Y eso es amor por tu pueblo también. No lo haces con tu hijo, los que tienen hijos lo saben. Tienen que poner unos límites. Y cuando se pasan de estos límites tienen que poner freno, tienen que decir hasta aquí. Por lo tanto, tenemos que, como dice también la palabra de Dios, ¿no? Respetar a nuestros ministros. Tenemos que obedecer también al que consideramos que es ministro de Dios.
Por eso es tan importante comprenderlo, saber quién es este ministro. Y fijaros, en toda la historia siempre ha habido uno que ha quedado muy marcado en cada momento de la historia bíblica, y alrededor tenía un grupo de gente de confianza que hacían lo que Dios le decía, en este caso a Nehemías, ¿no? Y en su momento a Moisés, ¿no? Si esto que acabas de decir lo tuviéramos en cuenta, ¿no? Como pueblo de Dios, de que siempre a lo largo de toda la historia Dios siempre ha levantado a personas que han dirigido al pueblo y han sido las personas correctas, eso ya nos pondría en guardia cuando ante un mal líder viésemos cosas que no cuadran, entonces nos permitirían reaccionar, no conformarnos, no decir, bueno, es lo que hay, ¿no? Sino que al contrario, este no es el líder que Dios ha levantado, por tanto, el líder debe estar en otra parte, el mensaje debe estar en otro sitio, ¿no? Exacto, ahí está. O sea, el equilibrio entre la salvación personal y la salvación como iglesia es ese, es saber decidir, saber ver quién está haciendo el sonido certero de la trompeta. Esa es nuestra responsabilidad. Ahí es donde influye nuestra salvación personal en la iglesia. Por eso, ahí es donde está el conjunto, ahí es donde está una unión que no se puede separar, ¿no? Las ovejas, ¿qué hacen? ¿Reconocen a quién? A su pastor. Las ovejas conocen a su pastor. Por lo tanto, tenemos que reconocer a nuestro pastor. Así que fijaros qué importante es ver esto. Vamos a ir viendo la lección. Es el capítulo 13, básicamente, de Nehemías. Es el último capítulo del libro. Bueno, muy interesante que sea el 13, por lo que ya sabemos, ¿no? 12 más 1 y ese 31 invertido, ¿no? Y que sea justamente el capítulo de esa reclamación, de esa reforma, de ese no os olvidéis de quién es Dios y no os olvidéis de quién os está llevando. Fijaros, dice así en la lección del sábado, dice: si bien habían pactado con Dios en estas cuestiones, no casarse con idólatras, guardar fielmente el sábado y ocuparse del templo y su personal mediante los diezmos y las ofrendas, había violado las 3 promesas. O sea, el pueblo tenía como una serie de condiciones, no había muchas, básicamente era pues guardar la ley, mantener a vuestros sacerdotes y levitas con vuestros diezmos y mantener el templo. Pues resulta que Nehemías, lo que vemos en la lección es que Nehemías se ausenta y cuando vuelve ve que esto se ha desmadrado totalmente. Incluso vamos a ver cómo los levitas tuvieron que salir y buscarse la vida para poder comer. Esto es como, bueno, también Pablo lo hemos visto muchas veces, ¿no? Pablo sabía hacer tiendas y cuando no recibía el sustento por parte de los hermanos, pues él seguía haciendo sus tiendas, ¿no? Eso no quiere decir que la obra tenga que parar, pero evidentemente es mucho más difícil hacerlo de una manera que de otra. Muy bien. En la lección del domingo nos habla de cómo hay unos dirigentes que se corrompen, en el caso de Eliasib. Eliasib, sumo sacerdote, resulta que se une con Tobías, que era amonita, creo recordar, ¿no? Creo que era amonita. Los amonitas y los moabitas, Amón y Moab, estaban siempre pues, alrededor de Israel y bueno, en el caso de ellos no les permitieron pasar por sus tierras en el momento dado y eso implicó pues, que evidentemente Dios dijera que no se aceptaran esas personas dentro del pueblo porque iban básicamente a corromper el pueblo, ¿no? Pero resulta que uno de los dirigentes más importantes tiene estos tratos con Tobías, incluso una nieta suya, creo recordar, o un nieto suyo, se casa con familiares de Tobías. Entonces, aquí empieza a haber una alianza con pueblos extranjeros, ¿no? Que es justo lo que se supone que habían pactado con Dios, ¿no? Nehemías 13, del 1 al 9, dice: aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Eso es Nehemías 13, 1. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Recordáis la historia de Balaam,
Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Fijaros, qué simbolismo más impresionante, ¿eh? O sea, hay una unión, digamos, con pueblos extranjeros, y lo primero que hace el sumo sacerdote es ofrecerle una cámara dentro del santuario de Dios, donde estaba lo que estaba destinado al mantenimiento del culto diario, que son mantener a los levitas, sacerdotes, que también enseñaban al pueblo. Resulta que eso es corrompido totalmente. Justamente es a eso a lo que ataca esa unión. Fijaros, de hecho, muchas veces cuando hablas con personas que no conocen a Dios o que no conocen la verdad presente, y les hablas del diezmo y las ofrendas, o se enteran que hay que dar un diezmo y una ofrenda, lo primero que hacen es tener una reacción bastante mala. Primero por todo lo que se ha vivido aquí ya, con el expolio de la Iglesia, sobre todo católica, ¿no? Y bueno, lo que está pasando con la Iglesia evangélica también, ¿no? Esa Iglesia de la prosperidad, el Evangelio de la prosperidad, que si tú, cuanto más dinero des, pues más próspero eres en tu vida, ¿no? Y vemos que es básicamente lo que hizo Eliasib, Eliasib metió a Tobías dentro del templo, quitó el diezmo y puso a Tobías. O sea que muchas veces cuando queremos dar el paso hacia Dios, ese tema, el tema del diezmo, es un tema totalmente tabú. Entonces apartamos eso y ponemos todas nuestras idolatrías, nuestras creencias personales, y ahí llenamos esa sala del templo. Y ahí lo dejamos todo, porque recordad que el templo de Dios es nuestro cuerpo también, Entonces todo lo que nosotros metemos dentro de nuestro cuerpo, vamos a poner también nuestra mente, porque el cuerpo es también la cabeza, o sea, todo el cuerpo es también la cabeza, eso también lo hemos visto alguna vez. Sabemos que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la Iglesia, pero un cuerpo sin cabeza muere, por lo tanto hay una cabeza visible, eso lo hemos visto también, en el Agua lo dice, esa cabeza visible es de toda lógica, Por lo tanto, hay un cuerpo que tiene una cabeza que va moviendo el cuerpo, ¿no? Y ahí se vería también la figura del representante, ¿no? O sea, tiene una similitud muy bonita también con esto, ¿no? Por lo tanto, en el momento que tú metes en tu cabeza otra cosa, ya estás, evidentemente, cerrándote las puertas y aislándote completamente, ¿no? Entonces, por eso es un tema que hace que mucha gente, pues salga, ¿no? Y hace que también corrompa a los que están a tu alrededor. Si tú empiezas a tener problemas con este tema, evidentemente vas comiendo la cabeza a los demás, ¿no? Y por lo tanto, ¿eso qué hace? Hace que se genere un mal rollo, un mal ambiente, cuando ya está claramente expuesto en la palabra de Dios lo que es el diezmo y la ofrenda y para qué sirve, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué hay que hacer con eso? Permitirlo, dejar que eso vaya fluyendo dentro de la Iglesia, que se vaya pudriendo, ¿no? Hay que hablar a esta persona y decirle, si esto no lo quieres ver así, velo fuera, no dentro, ¿no? Entonces todo esto es realmente significativo. Y además ponerlo en el santuario que representa a Dios mismo, ¿no? Sí, desde luego la Iglesia es una escuela, ¿no? para cada uno de nosotros, en el sentido de adquirir una personalidad sencilla, ¿no? Una manera de ser sencilla, una manera de ser mansa, ¿no? Que sea capaz de aceptar las cosas tal como son y si hay que cambiar, pues cambiar tú, no cambiar las cosas como son, sino cambiar tú. Y eso realmente es una bendición de Dios también, ¿no? El poder pasar por ese proceso, ¿no? Es lo que te permite realmente, esto es lo que es evolucionar, ¿no? Evolucionar hacia una personalidad sencilla, ¿no? Y el diezmo, quizá, como tú dices, es de los temas más delicados a veces, ¿no? Porque parece que relacionamos directamente el poseer dinero con la capacidad de nosotros ser algo, ¿no? En la vida y llegar a cumplir nuestros sueños, ¿no? Y parece que cuando nos tocan eso nos duele, ¿no? Pero qué más bonito que dar eso en ofrenda, ¿no? y en sacrificio a Dios, ¿no? Que es el que nos pone en nuestro sitio, ¿no? Sí, ¿no? Y probadme en esto, dice, sobre todo dice, probadme en esto.
también yo creo que tenemos que ver aquí una similitud con la iglesia actual, ¿no? Estamos muchas veces sacrificando muchas cosas para obtener el favor de los de fuera, ¿eh? Y esto es un poco también lo que hizo Eliasib, ¿no? Sacrificó cosas de la iglesia para meter dentro a los de fuera, ¿no? Pero yo no digo que venga alguien a bautizarse o que venga a entrar a la iglesia, sino gente que no va a cambiar, o instituciones que no van a cambiar, pero que nos vendemos a ellos por dinero. Entonces, en vez de utilizar nuestros propios ingresos para lo que tenemos que utilizar, vamos a buscar subvenciones, vamos a buscar ayudas externas para poder ser una iglesia reconocida y no tener muchos problemas, ¿no? Entonces, esto también es venderse, ¿no? Es un poco lo que hizo también Eliasib aquí. Y entonces sigue explicando Nehemías, dice, más a todo esto yo no estaba en Jerusalén. Cuando esto sucedió yo no estaba, ¿eh? Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey, ¿eh?, para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. Fíjate, ¿eh?, es por consideración a Tobías, ¿eh? Por lo tanto, ¿a quién rendía? ¿Ante quién se rendía? Se rendía antes a Tobías que a Dios. Se rendía antes al exterior que a Dios, ¿eh? Haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Os suena algo de esto? ¿A qué? Tú no, va, una otra. No, es broma. No, fes, Lluís, es igual. No. Fes. Es la pregunta así directa, ¿no? ¿Vamos a contestar o vamos a decir algo? ¿A quién recuerda esto? No, cuando Jesús entra en el templo, ¿no?, y expulsa a los mercaderes, ¿no? Quizá. Claro. O sea, vamos a ver otra vez cómo Jesús no hizo nada nuevo, ¿eh? Bueno, quiere decir en el sentido de muchas cosas que él decía eran del Antiguo Testamento, y muchas acciones que él hacía no eran unas cosas de decir, bueno, se reivindicó en su casa, ¿no? Pero alguien ya había hecho también esto antes, ¿no? Alguien había malogrado esa casa, le había quitado el respeto a esa casa, ¿no? Y ahí, pues, ¿qué hizo? Tiró los muebles fuera, ¿eh? Pregunto, ¿este Tobías es el mismo que escribió el libro apócrifo? Pues no lo sé. Porque se sabe Eso ya, esto, Víctor, no sé si lo sabe o no. Pero bueno, es... a ver, sí, Josep. A mí también me recuerda al hombre de la escobilla, ¿no? La visión de Ellen White. Ajá, genial. Exacto. ¿Qué pasa con el hombre de la escobilla? ¿Recordáis qué pasa con el hombre de la escobilla? Tiene una escobilla, evidentemente. ¿Para qué se usa la escobilla? Para limpiar, ¿eh? ¿Recordáis que, bueno, resulta que Ellen White tiene una... No, es la visión de Miller, ¿verdad? De Miller, sí. Ellen White explica la visión, o sueño de Miller, exacto. Miller tiene un sueño, ve que hay una serie de joyas que son esparcidas, son tiradas por el suelo, y que viene un hombre y que las ve llenas de polvo y las limpie, y eran más brillantes incluso que antes de haber caído, ¿no? Y en ese momento ese hombre de la escobilla vimos que era ese tercer Elías que limpia al pueblo, que saca lo malo y hace resurgir lo bueno, ¿no? Y veis como otra vez tenemos esa similitud entre tercer Elías, Nehemías, representante de Dios, Cristo, ¿eh? Todo se va entremezclando y eso creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿eh? Hay una dualidad constantemente, ¿eh? Fijaos que nosotros mismos tenemos que tener la cabeza en el cielo y los pies en el suelo, ¿no? Eso también es una dualidad, ¿eh? O sea, que el Espíritu Santo está para que nosotros podamos actuar en la tierra y representar a Cristo en la tierra, ¿eh? O sea, que es algo que no es una tontería, ¿eh? Y el hecho de que haya alguien que sea la cabeza visible tampoco es ninguna tontería. De hecho, es para visualizar lo que realmente tenemos que ser nosotros también en nuestro día a día, en la calle, ¿no? Desde
Luego, el hombre cuando cayó, ¿no? Pues quedó en gran oscuridad la tierra. Entonces hay que dar luz, ¿no? Para presentar el carácter de Dios, para presentar en primer lugar quién es Dios y luego cómo es su carácter, ¿no? Y eso por eso, pues lógicamente todos estos líderes siempre se acaban pareciendo, porque al final a quien representan es a Dios, ¿no? y a su carácter, con lo cual siempre en realidad es el mismo representante, ¿no? Con ya la culminación de Jesucristo, que es la imagen ya misma de Dios, ¿no? Ya directa, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Vale, la lección más abajo dice, aunque no se han conservado los registros de la conexión matrimonial, sabemos que Tobías tenía un nombre judío, que significa el Señor es bueno. Y por lo tanto, muy probablemente haya sido de origen judío. Fijaros, muy interesante, porque el pueblo ante el cual se rinde Eliasib, el sumo sacerdote, que estaría representando a la Iglesia o al máximo representante de la Iglesia, se rinde ante Dios es bueno. ¿Nos suena de algo eso? ¿Nos suena de algo eso? Porque fijaros que hay una tendencia general que, incluso dentro de la Iglesia Adventista, que vosotros tranquilos, la tribulación va a ser una cosa que nos va a pasar así, y nos va a ir esquivando, ¿vale? Y como Dios es tan bueno, no nos va a permitir que estemos ahí sufriendo como locos, ¿no? O sea, lo permitió con los valdenses y otros, pero con nosotros no, porque somos como un pueblo, como sabemos tanto y somos tan buenos, estamos tan conectados con Dios, va a pasar por encima de nosotros y no nos va ni a tocar, ¿no? Y de hecho la tendencia general del ecumenismo es que Dios es amor y es tan bueno que al final todos se van a salvar. Tengan una oportunidad más pronto o más tarde, todos van a salvarse. De hecho, no sería un Dios bueno, sería un Dios negligente, injusto. La justicia es por algo se llama justicia, y por algo se diferencia de la misericordia. De hecho, justicia y misericordia van unidos. Si no, no habría una bondad real en Dios. Y por lo tanto, muy probablemente haya sido de origen judío. Se cree que los familiares de su esposa, los descendientes de Ara, aunque no se los identifica, estaban emparentados con la familia de Eliasib. Además, Sanbalat el horonita, el otro adversario de Nehemías, tenía una hija que estaba casada con el nieto de Eliasib. Por lo tanto, el círculo de intriga alrededor de Nehemías debió haber sido intenso, ya que los funcionarios de más alto rango de la región estaban emparentados y aliados contra el liderazgo de Nehemías. O sea, que había algo de fuera que había cogido a lo de dentro, lo había pervertido y había generado como dos bandos. Eso también tiene que sonarnos. Es una cosa que pasa en todos los grupos que se generan, que quieren seguir la voluntad de Dios, que quieren seguir el ministerio del cuarto ángel. Pasa lo mismo. Siempre hay una rebelión, hay una unión. Normalmente suele venir alguien nuevo que aporta pues, unas mentalidades y unas historias. La gente de dentro no está suficientemente formada o no está suficientemente metida o no sigue exactamente todo lo que tiene que seguir y rápidamente quedan como atontados, quedan como imbuidos por lo que viene, por esa nueva, como una especie de nueva luz falsa, ¿no? Que es media verdad, media mentira normalmente, y se lleva muchos. Es como el latigazo del cielo, como Satanás cuando se rebeló se lleva una tercera parte, pues es lo mismo, siempre funciona igual, ¿no? En la lección del lunes nos habla de los levitas en los campos, y ahí viene un poco a lo que decíamos antes. Nehemías 13 del 10 al 14. ¿Alguien quiere leer Nehemías 13 del 10 al 14? Nehemías 13 del 10 al 14. Nehemías 13 del 10 al 14.
Bueno, ¿leo yo? Sí, del 10 al 14. Bueno, leo yo. No, yo. ¿Ya? Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Fijaros, los levitas y cantores habían huido. ¿Por qué? Porque no tenían el sustento. Ahora bien, ahora viene una pregunta y es lo que tenemos que tenernos claro. Hemos visto hasta ahora todo lo que representa, lo que es el representante de Dios en la tierra. Hemos visto ahora la cabeza, hemos visto ahora lo importante que es que haya una unión en la Iglesia. Resulta que por falta de aporte, esas personas que tenían que ser los que enseñaran, los que estuvieran constantemente en relación con Dios para el pueblo y por el pueblo, imaginaros que encontráis la verdad presente, que sabéis quién la explica, que sabéis dónde tenéis que ir y de repente se acaban los vídeos. O de repente ya no sabes más de esta persona, no sabes más de qué está pasando. ¿De acuerdo? Evidentemente, si es la voluntad de Dios y eso tiene que seguir hasta el final, de una manera o de otra. Pero vamos a poner piedras, vamos a poner palos en las ruedas, vamos a ser, ¿cómo lo explica la palabra de Dios? Dice de otra manera. Tropiezo para que la obra funcione. Porque realmente es eso lo que estamos haciendo, si no. Fijaros, somos responsables de que también se dé el Evangelio y se haga todo lo posible, es nuestra responsabilidad también. No solo es el que habla. El que habla no está, o los que hablan no está, o el ministerio no está, si los que reciben no devuelven. Es un quid pro quo también. Evidentemente la persona no lo hace para que le devuelvan, pero es que si no se devuelve el diezmo, se acabó. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos? Muy grande, constante. ¿Y qué pasó cuando se fueron a los campos? ¿Va? Nadie estaba por su pueblo, ya que pues, cada uno campi qui pugui, decían, como decimos aquí en Cataluña, ¿no? Sigue, por favor. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Los reuní y los puse en sus puestos. Eso es una reforma, ¿verdad? ¿Por qué está esto abandonado? ¿Qué habéis hecho con el pueblo? ¿No es una reprensión a los pastores también? A los que no están haciendo nada. Los oficiales, ¿qué eran en ese momento? Los segundos de a bordo, ¿no? El director general de la conferencia se va y cuando vuelve, los otros están haciendo el loco. Pero si el sumo sacerdote también se emparenta con los de fuera, pues ya estamos todos perdidos. ¿Veis cómo hay una similitud muy bestia, muy grande con lo que pasa hoy día? Muy grande, o sea, en todos los sentidos. Ya sea el que más, ya sean los oficiales, sean todos. Hay un momento en el cual alguien tiene que dar una voz, tiene que sonar una trompeta y tiene que decir, esto es así, ¿qué estáis haciendo? ¿No? A la casa de Jacob su pecado hay que decir en gran voz, ¿no? Por lo tanto, si eso no pasa, y ha pasado toda la historia y no va a pasar ahora, justo antes de que Cristo venga, creo que es evidente, ¿no? De todas formas, a mí, al menos personalmente, no deja de sorprenderme y a la vez poner mi alerta, ¿no? Del darte cuenta de que lo normal, entre comillas, es que la gente se despiste, ¿no? A lo largo de la historia y hoy en día no es diferente, ¿no? Es sorprendente porque, hombre, si no sabes la verdad es normal que te vayas por otros derroteros, pero sabiendo la verdad y habiendo sentido ese primer amor, ¿cómo puedes acabar desviándote? Es en cierta manera increíble, ¿no? Es algo que y a la vez te pone en guardia, porque dices, ostras, y si esto me pasa a mí, porque, claro, yo ahora me siento muy conectado, pero es que ya se ve que a lo largo de la historia ha habido gente que está igualmente conectada y ha acabado mal, ¿no? Sí, sí. Dice Elena White que, bueno, tendremos muchas sorpresas en el cielo. Gente que incluso ha llevado a muchísima gente al Evangelio y que estarán en el cielo. Y en cambio esa persona no estará en el cielo, no estará ahí con todos, ¿no? Eso tiene que hacernos reflexionar muchísimo.
A ver, lo normal es el mal para nosotros. Por lo tanto, por definición, como pecadores, lo que nuestro pecado interior busca el pecado exterior. Elena White lo explica así también, es como un imán, ¿no? ¿Qué busca el pecado interior, el pecado exterior? Cuando lo encuentra, pues ahí se unen, ¿no? Entonces, imaginaros que mañana no hubiera un lugar para reunirse. ¿Cuánta gente no tiene ese lugar? O que mañana no hubiera vídeos para ver. Pues todo eso hay que valorarlo como lo que es, ¿no? Nos da una situación en la cual podemos acudir a un lugar a escuchar la verdad. Eso es una bendición, ¿no? Y cuando lo tienes todo, porque lo tenemos todo, te relajas. Lo que pasó con el pueblo también. Por eso ha quedado el registro escrito, ¿no? Porque no hay nada nuevo. Lo que fue volver a ser. ¿Y está escrito para qué? Para la enseñanza de aquellos que llegarán al fin del tiempo, ¿no? Para que no caigamos en los mismos errores que cayeron ellos. Pero con todo con eso a veces, como comentamos, ¿no? Solemos caer. ¿Y llegaremos todos juntitos hasta el final? ¿Llegaremos todos juntitos de la mano hasta el final? ¿Todos los 144.000 juntitos en un mismo coche iremos? ¿Durante la persecución? O antes de la persecución. Aunque no seamos de los 144.000, ¿estaremos siempre unidos en una iglesita, todos juntitos y ayudándonos unos a otros? ¿No? Haremos lo que podamos, ¿no? Pero cuando nos toque correr, o nos toque estar en cárceles, o nos toque estar... ¿Estaremos todos juntitos y con el móvil viendo las conferencias de turno? O sea que, ¿por qué está pasando todo esto ahora? ¿Por qué tenemos esta oportunidad ahora? Y es el momento de dar la verdad ahora. No hablábamos ayer con David, ¿no? ¿Por qué ahora tenemos toda esta capacidad y este bienestar? Porque luego no lo tendremos. Hay que estar pendientes porque no lo tendremos. Entonces, todo lo que tenemos ahora, todos los beneficios, todas las ventajas que tenemos ahora, vamos a cortar las alas a esto, porque es el momento de llegar al máximo número de personas. Vamos a cortar las alas a esto gastándonoslo en tonterías en vez de aportar a donde tienes que aportar. Luego la sangre caerá sobre nuestras espaldas. Luego vamos a sufrir, evidentemente, más que ahora. Ya cada uno tiene su historia personal, pero luego va a ser real en el sentido que es físico, será persecución literal, ¿no? Entonces no vamos a estar siempre aquí como estamos ahora, tan tranquilos. Y en grupo. O sea que lo mismo que pasó, lo mismo que me has dicho, ¿no? Volverá a pasar, ¿no? ¿Qué pasó con Cristo? Fue atacado el pastor y las ovejas se dispersaron, ¿no? Ahora tenemos mucha fe, somos una pasada, sabemos mucho. Por dice Elena White que cada uno será probado en cada tema, en cada detalle del Evangelio será probado. Y si no somos capaces de defender eso, ¿qué nos va a pasar? ¿Que nos pase como a Judas? ¿O que nos pase como a Pedro? ¿En qué punto estamos, no? O sea que todo eso... El otro día hablamos con Javi. Dice Elena White que deberíamos estar soñando en con esos momentos. No por el hecho de anhelarlos, sino por el hecho de tenerlos siempre presentes para estar vivos espiritualmente. Y además no hay que olvidar que el engaño del enemigo va a ser tan fuerte, ¿no? Tan atrayente y tan hipnótico que eso también da que pensar, ¿no? Realmente vamos a tener que estar muy enchufados a Dios, ¿no? En ese momento, porque es que si no, el despliegue de medios va a ser tan brutal que bueno, va a ser fácil que caigamos, ¿no? Sí. ¿Seguimos? Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y todo Judá trajo el grano, el diezmo, el vino a los almacenes. Se ponen las cosas en su sitio, todo vuelve a funcionar. Dios quiera que al oír la trompeta, al oír el sonido certero, eso pase en nuestros corazones. Si no está pasando, ya que pase. Sigue. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selenías y al escriba Sadoc,
y de los levitas a Pedaías, y el servicio de ellos a Hanán, hijo de Zafur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Fijaros, Pone a personas totalmente diferentes a las que había. Hace recambios. Dice, bueno, ahora tú aquí, tú aquí, tú aquí, tú aquí. Forma su equipo de confianza. ¿Por qué? Algo pasó, ¿verdad? No quería que se volviera a repetir. Fijaros que cuando algo pasa en una iglesia, en la iglesia denominacional, ha de pasar algo muy grave para que eso pase, ¿verdad? Puede haber pastores diciendo locuras durante muchísimo tiempo. Y nadie dice, oye, mira, hasta aquí, ahora pongo pam. Y luego a lo mejor, ¿qué pasa? Que los pastores que están diciendo la verdad, pues a eso sí que los corto y dejo y pongo a otros, ¿no? ¿Qué ha pasado hace poco? Hace poco en la iglesia se quitaron a los pastores mayores. Se hizo una prejubilación brutal. Y quedaron solo jóvenes. Sí, muchos jóvenes, sí, quedaron muchos jóvenes. Muchos que venían con las nuevas creencias, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Tienen la experiencia que tenían el resto? Es muy complicado, ¿Se les puede levantar ese punto que tenían? ¿Le puedes decir a un joven de estos, oye, tú los 6.000 años, ¿sabes que la iglesia adventista predicaba los 6.000 años hace tiempo? Claro, no puede recordarlo porque es joven y no se lo habrán enseñado en la universidad, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo llevar a las personas a otro lugar cuando les cambias los líderes. ¿Por qué hay rebeliones? ¿Por qué hay sediciones en los países para cambiar a líderes? Esa es la imagen de la gente. La gente ve a ese líder y hace lo que hace ese líder, ¿no? Y si no a otro, pues a otro. Y así, cambiamos un líder, cambiamos a la gente. Ese es el tema de lo que decíamos, ¿no? El defecto humano tan grande, ¿no? Pero si no estamos pendientes, nos pasa aún más. Ese seguidismo, que alguien nos quite las castañas del fuego, es una tendencia natural humana. En vez de enfrentarte tú, que te lo quite otro, ¿no? Entonces todo eso es algo que nos persigue. Y no podemos caer en eso. Es un punto débil que todos tenemos. ¿Seguimos? Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Fijaros con la oración de Nehemías. Acuérdate de mí, porque él estaba convencido de que lo que había hecho era justo. No tenía la sensación de haber sido demasiado duro, no, estaba convencido de que lo que había hecho era bueno para el pueblo. Más abajo vamos a leer la cita de Elena White, Profetas y Reyes. Dice, no solo se había profanado el templo, sino también se había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Esto propendió a desalentar la liberalidad del pueblo. Habiendo éste perdido su celo y su fervor, le costaba mucho pagar sus diezmos. La tesorería de la casa del Señor estaba mal provista y muchos de los cantores y otros empleados del servicio del templo, al no recibir suficiente sustento, habían dejado la obra de Dios para trabajar en otra parte. ¿Queremos eso? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Queremos eso? Hay algunos que critican porque no, es que solo te digas, podías trabajar y hacer eso a la vez. Ya se hizo un tiempo. Soy testigo. Desde el principio. Se hizo mucho tiempo, hasta que el volumen superó y la necesidad tuvo que llevarnos a hacerlo así. ¿Pero qué queréis? ¿Que volvamos a eso? ¿Esa es la idea? ¿Así somos más humildes? ¿Realmente es eso? Porque la gente exige muchísimo, Se queja muchísimo la gente, aún y dedicándose 100%. Entonces, más adelante dice, más abajo en la lección dice, Nehemías entró y arrancó de raíz el sistema corrupto de liderazgo, aparentemente de un plumazo. Si los dirigentes no lo hacen y no te cambian el liderazgo de un plumazo, ¿qué tienes que hacer? Salir de ella, pueblo mío. Salir de ella.
Dice, aunque Nehemías designó a hombres fieles a la organización del templo, el corrupto sumo sacerdote Eliasib no perdió su puesto, ya que se transmitía a través de los descendientes de Aarón. Su trabajo en el templo es posible que haya quedado paralizado por las medidas de Nehemías de asignar a otros para algunas de las responsabilidades del sumo sacerdote, pero él todavía seguía siendo el sumo sacerdote. Bueno, esto yo no lo sé, no lo he podido comprobar. Pero muchas veces en la iglesia denominacional se dice, bueno, vosotros dad lo que tengáis que dar y Dios ya se ocupará de hacer con ese dinero lo correcto, pero tenéis que darlos a la iglesia. Pero la denominación sigue manteniendo a algunos pastores que no dicen lo que tienen que decir, por lo tanto, no podemos excusarnos tampoco en eso. Y tenemos que saber dónde ponemos nuestros diezmos y ofrendas. ¿Realmente vamos a alimentar a la cabeza visible o no? La lección del martes habla de los diezmos y ofrendas. Bueno, ya hemos hablado bastante de todo esto. Habla de todos los versículos bíblicos que explican por qué debemos dar diezmos y ofrendas. Recomiendo que los leáis tranquilamente. Pero bueno, yo creo que todos los que hemos estudios bíblicos lo tenemos presente. Vamos a ver lo que dicen las creencias adventistas del séptimo día, página 375. Esto está escrito en la lección. Dice, el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez. Su equidad se revela en la obligación proporcional que coloca sobre ricos y pobres, en proporción a la manera en que Dios nos ha dado el uso de su propiedad. Así también debemos devolverle el diezmo. Cuando Dios pide nuestros diezmos, Malaquías 3:10, no apela a nuestra gratitud ni a nuestra generosidad. Si bien es cierto que la gratitud debiera ser una parte de todas nuestras expresiones a Dios, diezmamos porque Dios lo ha ordenado. El diezmo pertenece al Señor y Él requiere que se lo devolvamos. Esto es una escritura de la creencia adventista. Realmente es una orden, pero noto un tono un poco especial, no sé si os habéis fijado, ¿no? El hecho de decir, bueno, no es generosidad, no es gratitud. Bueno, en cierta parte también, ¿no? Si tú no estás convencido realmente de lo que es el diezmo, ¿lo debes dar? Quiero que alguien me conteste. Sí. Si alguien en su corazón no tiene claro aún no tiene introducido en su interior lo que es el diezmo, ¿debe dar el diezmo? Porque Dios lo ordena, Dios dice, tienes que dar el diezmo, ¿vale? Pero dice que aquí que no es una cuestión de gratitud o generosidad. Yo hago una pregunta y no sé si es una pregunta así, porque es una pregunta que a mí me hacen. Me gustaría saber también vuestra opinión. Que alguien hable. Yo, en mi caso personal, ¿no? Cuando no sabía nada del diezmo, sí que intentaba dar a causas que a mí me parecían justas, porque sentía en mi, vamos a decir, despertar espiritual que era necesario colaborar con las buenas causas, ¿no? Después, cuando descubres que el diezmo es un mandato de Dios y que tiene el sentido de ayudar a que la obra se difunda, pues entonces ya queda tan claro que ya no hubo duda en mí de que eso era así, debía darse, ¿no? Pero es como todo, si no lo sabes realmente, entonces te mueves quizá por tu conciencia, ¿no? Pero cuando ya recibes el mandato directo de Dios a través de su palabra, entonces ya, si eres una persona obediente y estás convencido de eso, ¿por qué no vas a darlo? Es que sería absurdo, ¿no? No darlo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Vale. Más adelante dice la lección, tal como sucedió con el templo israelita, nuestra iglesia se vendría abajo sin el apoyo de los diezmos y las ofrendas de los miembros. Nuestros servicios religiosos no funcionarían sin gente a la que se le paga para dedicar tiempo de calidad
a un ministerio y a una planificación y una gestión eclesiástica para Dios. La adoración a Dios también disminuiría en calidad, pero lo más importante es que sin diezmos y ofrendas no habría evangelización. Claro, ellos están hablando desde el punto de vista de la denominación. Nosotros sabemos lo que pasa con la denominación. Nos están diciendo que seamos, a pesar de todo, a pesar de lo que hagan nuestros líderes, que es una orden de Dios. Y además cuando lo hablan así, cuando lo explican, es cuando tú lees esto y lees, es que te imaginas hasta alguien señalándote. Porque si lo estás viendo verás que dice no apela a nuestra gratitud ni a nuestra generosidad. Si bien es cierto que la gratitud debería tener una parte en todas nuestras expresiones de Dios, diezmamos porque Dios ha ordenado. El diezmo pertenece al Señor y Él requiere que se lo devolvamos, ¿no? Luego, claro, vamos a ver también que más adelante en la lección, no recuerdo si es en esta o en la otra, o en este día o en el siguiente, nos dice, realmente, en la pregunta del final, bueno, quedémonos en esto y en la pregunta del final lo vamos a recordar, ¿vale? Porque es un contexto interesante que me gustaría retomar. Más adelante dice, hay veces en las que Dios no tiene que explicar por qué establece algo. Él espera que confiemos en que Él ejerce el control. Fíjate como un poco lo que os decía antes. Dice, no pienses demasiado por qué lo das ni dónde lo das. Piensa que Dios tiene el control. Entonces ahí nos va preparando, la lección nos va preparando para que no nos planteemos tanto, darlo o no darlo, dalo ya porque no nos mantenemos, ¿no? Pero sí que hay una explicación, me refiero, sí que hay un sentido al diezmo y sí que Dios quiere que tú encuentres el sentido a eso, ¿no? Y que lo des de tu voluntad también. O sea, si todo lo que te da, o sea, todo lo que tienes te lo da Dios y todo es suyo, ¿qué es un 10% de eso, ¿no? Es verdad que es un poco ambiguo y... No, bueno, no ambiguo, o sea, me refiero al escrito, ¿no? Sí, sí, es un poco extraño, sí. Que Pero bueno, porque vamos viendo hacia dónde nos lleva, conforme leemos la pregunta del final también. Bueno, como si fe ciega, ¿no? Solo sí, exacto, fe ciega exacto, y ya está. Exacto. Entonces, claro, cuando nosotros decimos, ten cuidado donde pones tu diezmo y mira a ver a quién realmente está diciendo la verdad. Aquí está diciendo un poco algo como lo contrario, ¿no? Dice... Hay veces en las que Dios no tiene que explicar por qué establece algo. ¿Dios no explicó por qué estableció el diezmo? Una vez estudié una carta en un libro de Elena de White que decía que cuando se dan diezmos y ofrendas se tiene que hacer con amor. El diezmo te cambia, ¿vale? Evidentemente hay un efecto del diezmo en tu vida. No es un pesar, no, otra vez, venga, otro dinero que no voy a tener. No, hombre, venga, otra vez el coche ya no lo voy a comprar, ya no sé qué, ya estoy porque pago los diezmos, si no tendría, pilón de pasta, ¿no? Entonces, claro, el diezmo cambia a la persona. Cuando ya tú planificas tu vida con respecto a eso, ya hay algo de ti porque nosotros, ¿qué podemos hacer realmente, no? Piensas. No todos podemos hablar, ni todos podemos subir vídeos a internet, ni todos podemos hablar a los demás y evangelizar en la calle. No todos podemos hacerlo. Pero sí que todos podemos aportar algo a Dios. De nuestro ingresar diario. Lo que podemos, de lo que tenemos, evidentemente, ese 10% mínimo, ¿no? Que es diezmo, luego están las ofrendas y demás, pero es muy interesante porque nos hacen partícipes de su divinidad, y eso tenemos que tenerlo claro. Somos partícipes de su divinidad haciendo la parte humana. A ver, por ejemplo, regar, o el otro día estábamos hablando de esto con alguien, no recuerdo ahora con quién. Regar, por ejemplo, ¿no? Tú riegas la semilla, dice Elena White, que ¿quién da el...? Fue contigo, ¿no? ¿Quién da el espíritu, quién da la chispa de la vida? Dios. Pero no era el que riego y el sol y la humedad y no sé. No, dice que en un momento dado Dios da la espiga, ¡pum!, y sale.
Pero es que fíjate que hay algunas que salen y mueren, ¿no? No acaban de germinar. Y dices, ¿por qué algunas germinan y otras no? Yo riego todas, pongo a todas, pongo en la tierra, pero hay algunas que germinan y otras no. ¿Eh? Por lo tanto, dice, entonces, ¿no tenemos que regar? Sí que hay que regar, porque si no, no crece. ¿Y el Señor podía hacer que creciera sin regar? ¿Quién dice que no? A ver, alguien que diga que no. ¿Pero qué hace? Como que dice, hasta aquí yo, y tú pon el resto, o al revés, hasta aquí tú, y yo pongo el resto, para que juntos, por lo tanto, nos permite participar de su naturaleza, nos permite participar de sus planes. No es una carga regar o trabajar para Él, sino que nos permite trabajar para Él. Es muy diferente, ¿eh? Es muy diferente, ¿eh? Quiero mi dinero, quiero no sé qué. No. Gracias por permitirme trabajar para ti. Es muy diferente. Me permites colaborar. ¿No puso ya el trabajo en el Edén? ¿Por qué? Le permitía, no era evidentemente como ahora, ¿no? Pero le permitía una comunión con Dios. Decía, bueno, tú une las ramitas de las parras para hacer esos preciosos doseles y tal. Yo haré crecer las parras, pero tú únelas, ¿no? Entonces le hacía, dice, colabora conmigo. Entonces, ¿no somos uno con Él haciendo eso? Realmente la gente que escuche esto y diezme, ¿no va a diezmar de otra manera? O sea, cuando tú diezmas, no es solo dar un dinero a ver qué hacen con él, es ser partícipe de la naturaleza divina. Ser partícipe, es ser uno con Dios. Porque gracias a eso se podrá hacer otra cosa, o más cosa. Y has puesto tu granito de arena y eso es más. Porque Dios no podría decir, bueno, ahora que caigan 10 millones de euros aquí delante. Lo podría decir, ¿no? Pero si nosotros no colaboramos nos sentiremos bien, nos sentiremos, bueno, pues venga, voy a recibir. Pero si nos implica en esos 10 millones de euros, entonces nos vamos a sentir unidos con Él. Nos lo permite. O sea que vamos a aprovechar ese don que nos da, esa oportunidad de ser partícipes de su naturaleza. O sea, es realmente impresionante, pero con todo en la vida, ¿eh? Hablamos de otra cosa, no recuerdo qué. Pero con todo, o sea, con todo. Con todo es ser partícipe. Él te permite, ¡pam! Igual que evangelizar. ¿Por qué no lo hace Dios directamente y lo mete en la cabeza de la gente, no? Te hace partícipe de llegar con su sangre a la gente, como vimos el otro día. Te hace repartidor del Evangelio a la gente. Somos uno con Él. Nos lo permite. Es como decir, venga, ahora tú, yo te ayudo, va, pam. O sea que seguimos el miércoles. Pisando en lagares en sábado. Bueno, este es otro de los temas que evidentemente tuvo que luchar Nehemías. Se encontró que la gente trabajaba en sábado y que también comerciaban en sábado. ¿Y qué tuvo que hacer? Se lo miró así tranquilamente y les dijo, oye, por favor, ¿no? Claro, realmente ahí ellos ya se habían hecho un pacto con Dios, ya les había avisado. ¿Qué pasó? Tuvo que poner los puntos sobre las is, ¿no? ¿Qué hacéis pisando el lagar en sábado? ¿Qué hacéis comerciando? ¿No? Se presentaban los comerciantes en las puertas de Jerusalén y entraban y todo el mundo a comprar. Pues cerró las puertas. Y aún así se quedaban en la puerta ahí a ver si caía algo. Que les dijo, como volváis a quedaros aquí, tendré que echaros mano. Dice que se fueron. Entonces la lección reflexiona y dice, tendría que ser un tío de palabra, Nehemías. Porque dice que obedecieron muy rápido. Bueno, yo no sé exactamente si fue así de rápido, pero se fueron, ¿no? O sea, que fue una persona que decía, si decía algo, lo hacía. No tenía dudas, como yo a veces pienso. Sí, pim pam.
Vaya, no veo la... Vale. Vamos al miércoles directamente. El miércoles dice... No, este es el miércoles, perdón. Jueves. Vamos al jueves. ¿Jueves qué dice? Dice... ¿No hicieron así vuestros padres? Habla de, evidentemente, el celo de Nehemías, ¿no? Vamos a ver lo que dice Profetas y Reyes al respecto. Dice, Nehemías los reprendió intrépidamente por haber descuidado su deber. Les preguntó severamente, ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Luego ordenó que se cerraran las puertas y al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no se volviesen a abrir hasta después de ese día. Y teniendo más confianza en sus propios criados que en aquellos a quienes pudieran designar los magistrados de Jerusalén, los puso al lado de las puertas para que hiciesen cumplir sus órdenes. Dios hace lo mismo. Si tú no estás dispuesto a predicar lo que hay que predicar, pues tú no sirves, pongo a otro. Por eso dice que os enviaré un mensajero. ¿Recordáis en Zacarías? Yo enviaré a mi mensajero. El que yo ponga, porque ya veo que vosotros no sois mi mensajero, ¿no? Y ya el viernes, para acabar, Profetas y Reyes dice, cuando los hubo presentado los mandatos y las amenazas de Dios, así como los terribles castigos que en lo pasado habían caído sobre Israel por ese preciso pecado, se les despertó a la conciencia y se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les atrajo su aprobación y bendición. Por lo tanto, esa es la consecuencia de la obediencia. Algunos que desempeñaban cargos sagrados rogaron por sus esposas paganas, declarando que no podían separarse de ellas. Pero no se hizo distinción alguna, no se respetaron la jerarquía ni los puestos. Cualquiera de los sacerdotes o de los gobernantes que rehusó cortar sus vínculos con los idólatras quedó inmediatamente separado del servicio del Señor. Un nieto del sumo sacerdote, casado con una hija del notorio Sanbalat, no solo fue destituido de su cargo, sino también prestamente desterrado de Israel. Nehemías oró así: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Luego aquí hay unas preguntas para dialogar que, tenía señaladas, pero se me ha ido la señal, así que la voy a buscar un momentito. La primera pregunta dice, lee la cita anterior de Elena de White. En clase, comparte lo que piensas sobre lo que hizo Nehemías, que no dio lugar a ninguna excepción, incluso con quienes parecían amar verdaderamente a sus esposas y no querían separarse de ellas. ¿Crees que Nehemías era demasiado enérgico, demasiado inflexible, y que podría haber hecho algunas excepciones? ¿Por qué? En este mismo contexto, ¿de qué manera la Iglesia ejerce la disciplina con amor y comprensión y al mismo tiempo es coherente y no atenúa los parámetros divinos de la verdad? ¿Volvemos a leer? ¿Habéis leído conmigo? Es mejor que leáis conmigo porque las preguntas, claro, son interesantes, pero las un poco rebuscaditas, ¿no? Primero te hace una pregunta que queda abierta, y es lo que hay que discutir, ¿no? ¿Crees que Nehemías fue demasiado enérgico? ¿Demasiado inflexible? Y luego dice, ¿de qué manera nosotros estamos siendo equilibrados para poner puntos sobre las íes en la Iglesia? ¿De qué manera nosotros no atenuamos los parámetros divinos de la verdad? O sea, estamos diciendo la verdad y a la vez estamos metiendo caña a los que dicen mentira. Llegamos a un equilibrio de amor, lo hacemos con amor. ¿Qué creéis que está diciendo aquí? ¿Realmente se está haciendo esto en la Iglesia? Es la pregunta.
Hoy en día en la iglesia se está haciendo esto, no se están atenuando los parámetros divinos de la verdad. ¿Por qué es atenuar? Porque aquí a lo mejor el lenguaje es un poco... ¿Qué es atenuar los parámetros divinos de la verdad? Flexibilizar, diluir. Exacto, atenuar quiere decir que una cosa es así, ¿no? Es así. Eso es atenuar, ¿vale? Los parámetros... Sí, claro, es que es lenguaje casi científico, ¿eh? Por eso digo que a veces hay gente que escucha y dirá, ¿eh? ¿Qué es un parámetro? ¿Qué son los parámetros? Es una manera de funcionar, ¿no? Que es esa, ¿no? Es una manera concreta de funcionar, ¿no? Un parámetro. Son como las varas de medir, son los límites, los conceptos, ¿no? Lo que realmente hace que una cosa sea como es, ¿no? Lo que define a eso. Entonces, atenuar, o sea, suavizar los parámetros divinos, o sea, la ley divina, porque al final es eso, ¿no? Es la normativa divina, la norma divina, la verdad divina de la verdad, o sea, la norma de la verdad. ¿Está atenuando la Iglesia la norma de la verdad? La Iglesia Adventista del Séptimo Día la está diluyendo totalmente, claro. Vale. Es que como siempre hace preguntas que parece que se tiren piedras Vale, encima. es que, claro, ahí, o sea, es que es una no negación otra vez, dice, no está la Iglesia, ¿de qué manera? O sea, es como decir, ¿de qué manera lo estamos haciendo tan bien? Es lo que está diciendo la pregunta. ¿De qué manera la Iglesia no está atenuando los parámetros de la divinidad? O los parámetros divinos de la verdad. ¿De qué manera no lo está haciendo? ¿Eh? Pues yo creo que lo está haciendo. La pregunta sería, ¿lo está haciendo? Exacto. Pregúntale a la gente, ¿está la Iglesia atenuando los parámetros de la verdad? Los parámetros divinos de la verdad. Y la pregunta anterior es muy interesante, porque ¿cuáles son las cualidades concretamente de Elías, del tercer Elías? Enérgico, inflexible, vehemente. ¿Qué está diciendo? Que los tiempos son diferentes quizás y hay que actuar de otra manera, hacer algunas excepciones hoy. ¿Por qué esas dos preguntas? ¿Lo veis o no? Es demasiado, ¿verdad? Y la de Nehemías la deja en el aire y luego pone la otra. Lo estamos haciendo con amor nosotros. Lo dice después, dice, lo estamos haciendo con amor. Dice, en este mismo contexto, ¿de qué manera la Iglesia ejerce la disciplina con amor y comprensión? Como si Nehemías no tuviera amor ni comprensión. Nehemías quizás se pasó un poco porque era la época y ahora hay que hacerlo de otra manera. ¿De qué manera no lo atenuamos? Porque lo hacemos tan bien, que lo hacemos con tanto amor, que no atenuamos la verdad. En esa competición. Se está metiendo en un lenguaje muy católico, muy papado, muy de la aceptación de cosas, ¿no? Es que, mira, estaba leyendo Deseado de todas las gentes esta mañana y cuando le decían a los romanos, le decían, no, ¿por qué queréis matar a este hombre? Dice, si no fuera culpable no te lo hubiéramos traído. Es como el domingo, si no fuera el día de reposo no lo guardaríamos. ¿Vale? Son verdades asumidas porque yo soy yo, porque yo lo valgo. Y punto. Pues es el mismo lenguaje. Como no lo estamos atenuando, y lo hacemos con amor, entonces todo eso creo que sí, es un poco capcioso, es ir a buscar que la gente no se entere de nada, que queden conceptos de inflexible, que no es bueno el inflexible, que no sé qué, no sé cuánto, y el amor es lo bueno, y ya está, y quedan esos conceptos, no queda más. Y aquí tuvo que poner orden Nehemías. Y el tercer Elías viene a poner orden. El orden establecido por Dios. Y ya está. Lo que pasa es que a lo mejor no nos gusta eso. Eso ya es otra cosa. Aquí la pregunta correcta, ¿no? Sencilla, sería ¿cómo es la manera correcta de combinar la misericordia
con decir la verdad a la vez. Con la ¿no? justicia y con la verdad. Sí. Exactamente. Y ya está. ¿Por qué te complicas tanto en usar este tipo de construcciones en la frase? Que al Es que final son dos preguntas de la un tienes que medio leer párrafo. 30 veces. Sí. No lo hacemos sencillo porque lo sencillo implica hacerse preguntas. O sea, la pregunta directa va a hacer que la gente conteste cosas muy variadas, que la persona que está haciendo la escuela sabática quizás no pueda ni contestar. Pero si tú diriges la pregunta hacia una respuesta concreta, ya no tienes que aceptar ninguna otra respuesta. Es como las preguntas cuando vas a votar a los referéndums. Te hacen las preguntas de una manera para que tú dirijas, la respuesta sea muy limitada, no puedes abarcar mucho en la respuesta. Entonces, es un lenguaje político casi. Bueno, pues muy bien, quedémonos en esto. Capítulo 13 de Nehemías, reformas de Nehemías. Vino a poner orden, se fue, se desordenó, volvió a venir, tuvo que volver a poner orden. Nadie de nosotros es imprescindible. Para Dios, Dios sabe. Entonces no podemos confiarnos en donde estamos. Pues nada, yo creo que hasta aquí. Si tienes alguna pregunta más o quieres comentar algo. ¿No? Pues venga, oremos pues. Padre nuestro que estás en el santo cielo, sea santificado tu santo nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias porque, gracias a Dios, gracias a ti, tu Santo Espíritu, podemos ver, podemos comprender, podemos vislumbrar esos mensajes extraños que a veces Satanás quiere colarnos. Ayúdanos a tener los ojos bien abiertos y a poder explicar a todos aquellos que aún están ahí dentro, que aún están en ese lugar donde, pues bueno, pueden estar expuestos a muchas mentiras, a que puedan salir libremente lo antes posible, porque luego será demasiado tarde. Señor, ayúdanos a orar por ellos. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Amén.